Hola chavos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema número 7, que son los ciclos biogeoquímicos. Como repaso y para recuperación de saberes previos, vamos a tratar de contestar estas dos preguntas. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico y para qué sirven? Seguramente ya lo vieron en la secundaria, entonces nada más vamos a recuperar estos conocimientos. Ahora bien, vamos a empezar con este término que es el flujo de energía. En los ecosistemas, como ya lo hemos mencionado con anterioridad, constantemente hay un flujo de energía, lo cual se define como la capacidad de realizar un trabajo y su comportamiento se define con las siguientes leyes de termodinámica. La primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta energía solar, un ejemplo, es tomada por las plantas y a través de un proceso que se le conoce como fotosíntesis, se transforma en oxígeno y se transforma en carbohidratos. La otra ley que vamos a repasar también es la ley de la entropía, que básicamente nos dice que no toda que no toda la energía que es producida es utilizada totalmente, hay una pérdida. Por ejemplo, el sol que irradia toda esta energía, solamente cierta parte es tomada por los vegetales y la demás se transforma en calor. Entonces, el calor que nosotros sentimos, ¿no? Que nosotros percibimos en el medio ambiente. Bien, aquí vemos una gráfica, un mapa conceptual que nos habla acerca de esto. Vemos aquí el sol que irradia lo que es energía lumínica. Esta energía lumínica es tomada por los vegetales verdes, los seres que producen fotosíntesis, que por ejemplo serían algunas algas, algunas cianobacterias y todas las plantas verdes que conocemos. Estos seres, estas plantas, van a formarla en energía química, lo que no se produce o no es usado, se transforma en energía calórica, que es la que va a elevar la temperatura del medio ambiente, y lo que se produzca como carbohidrato, básicamente es tomado por los herbívoros, que son básicamente los consumidores primarios, aquellos animales que solamente se alimentan de plantas. Estos animales que se alimentan de plantas, básicamente son consumidos por otros seres que se les conoce como carnívoros. Existen varios niveles de carnívoros, carnívoro primario, secundario, terciario, y finalmente al morir son tomados por seres que se les llama coprófagos o seres descomponedores, que es lo que van a hacer que esto también se convierta en lo que es un ciclo. Ahora bien, dos procesos muy importantes para estos ciclos biogeoquímicos. El primero es el de la fotosíntesis y el segundo es el de la respiración celular. Estos procesos ya los habíamos repasado anteriormente en la materia de biología. Entonces vamos a analizar un poco esta imagen. Aquí nos dice que por medio de la luz solar se produce la fotosíntesis. ¿Cómo? Pues con las plantas, ¿no? Utilizando lo que es dióxido de carbono y agua y algunas sales minerales. Gracias al proceso de la fotosíntesis se produce lo que es oxígeno y se producen los compuestos orgánicos simples, que son básicamente los carbohidratos. Estos carbohidratos son consumidos por seres herbívoros que pues por medio de algunos otros procesos, se producen los ácidos nucleicos, que básicamente es el ADN y el ARN, los glúcidos, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y otras biomoléculas. Y todos estas biomoléculas nos van a dar unos compuestos orgánicos simples que con un proceso que se realiza en la mitocondria, que se le conoce como respiración celular, que básicamente es el rompimiento de los carbohidratos, se van a producir dos cosas muy importantes: el dióxido de carbono, que es el que se va a tomar en el proceso de la fotosíntesis, y el agua, que también se obtiene en el proceso de la fotosíntesis. Pero lo más importante de la respiración celular es que vamos a obtener ATP. ¿Qué es ATP? Adenosín trifosfato, que básicamente es la molécula o la moneda de energía para todos los procesos vitales que tenemos. Y aquí entonces vemos esta línea que básicamente nos explica el metabolismo, que está dividido en dos, en el anabolismo y en el catabolismo. Y estos seres, tanto los seres heterótrofos como los autótrofos,
es decir, los que se alimentan de otros seres y los que producen sus propios alimentos, como las plantas, utilizan ambos procesos. Ahora bien, el movimiento de esta materia, de estos bioelementos que en la gráfica anterior estuvimos analizando, son muy importantes que estén en constante movimiento. ¿Por qué? Porque con este movimiento van a dar un funcionamiento a un ecosistema. También todos los seres vivos, todos estamos formados por bioelementos y biomoléculas. Y estos elementos tienen rutas específicas dentro de este ecosistema y estas rutas específicas se les conoce como ciclos biogeoquímicos. Bueno, ya entrando al tema de los ciclos biogeoquímicos, estos se dividen en dos grandes tipos. Los primeros son los gaseosos, que también se pueden denominar como atmosféricos o globales. En estos ciclos, los compuestos pueden cambiar de ubicación geográfica. Los más famosos o los más representativos son el de carbono, el del oxígeno y el del nitrógeno. Otro tipo de ciclo biogeoquímico es el sedimentario, que también se denominan locales. En estos ciclos los compuestos circulan principalmente en la corteza terrestre. Los ciclos biogeoquímicos sedimentarios son el ciclo del fósforo, el del potasio, azufre, calcio, cobre y cloro. Hola chavos, vamos a empezar entonces con el ciclo del agua o ciclo del hidrógeno. El ciclo del agua es un ciclo particular ya que circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los seres vivos. Por lo tanto, se considera un ciclo mixto. El agua solamente se traslada de unos lugares a otros y cambia su estado de agregación. Los estados de agregación, recordemos que es sólido, líquido y gas. El agua procede del manto y mediante las erupciones volcánicas se libera a la atmósfera. La mayor parte del agua se encuentra en estado líquido en los océanos, aguas subterráneas y cuerpos de aguas continentales. El agua en forma sólida se encuentra acumulada en los casquetes polares y zonas altas de montañas. En forma gaseosa se encuentra en el vapor que se encuentra en la atmósfera y llega a formar también nubes. De manera sencilla, este ciclo comienza con la evaporación del agua en los océanos, cuerpo de agua continental, y mediante la transpiración de las plantas. Posteriormente sube a la atmósfera, esta se condensa creando las nubes y se libera en forma de lluvia sobre la superficie terrestre. Esta llega a los ríos y la corriente los vuelve a llevar a los continentes o a los océanos. Entonces aquí en la imagen vemos todo eso que acabo de explicar, las diferentes fases que es evaporación, condensación, transpiración, transporte, ¿sí? Cómo podemos encontrarlo en los estados, ¿sí? Y también cómo regresa a la tierra, que es en forma de lluvia, y hay una filtración a partir de un escorrimiento, ¿no? Y todo esto cómo regresa a los diversos cuerpos de agua, como puede ser el mar, la laguna, río, un lago, etcétera, etcétera. El siguiente ciclo es el ciclo del carbono. Los seres vivos, todos los seres vivos estamos formados principalmente por este elemento. Si ustedes repasan lo que son las biomoléculas, se van a dar cuenta que todas las biomoléculas están formadas por carbono. Las biomoléculas, acordémonos que son los lípidos, los ácidos nucleicos, los carbohidratos, y pues ya los vimos en lo que es la materia de biología. De manera sencilla, el ciclo de carbono comienza en la atmósfera, ya que el carbono también se encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Las plantas y otros organismos fotosintéticos, acordémonos, las algas y las bacterias necesitan de esta molécula para generar su alimento mediante la fotosíntesis. Otra parte, el dióxido de carbono también es liberado por la respiración de todos los seres vivos. Aerobios, todos los aerobios son aquellos que necesitan oxígeno para poder vivir, y por la combustión provocada por la quema del petróleo, por lo que esta molécula vuelve a la atmósfera y comienza el ciclo de nuevo. Este ciclo está vinculado directamente con el flujo de energía de ¿quiénes? Bueno, de los productores, porque estos almacenan el carbono para producir sus tejidos. ¿Por qué? Acuérdense, porque estamos formados de biomoléculas, que a su vez son aprovechados por los diversos niveles tróficos que ya habíamos visto, herbívoros, carnívoros, etcétera, etcétera,
y por lo tanto el carbono, además de encontrarse en la atmósfera y los seres vivos, también se puede concentrar en el suelo, en los océanos, en los cuerpos de agua continental debido a la concentración de organismos muertos y productos de desecho. Desgraciadamente, ¿sí?, el dióxido de carbono ha aumentado en las últimas fechas. ¿Por qué? Pues por las actividades antropogénicas, ¿no? El uso de vehículos, el uso del petróleo. Todo esto ha hecho que haya un aumento de dióxido de carbono y también por la devastación de biomas, ¿no? Que básicamente los biomas donde hay plantas es donde se realiza el proceso de la fotosíntesis. Bueno, y un ejemplo muy claro de esto es el cambio climático, el cual, bueno, pues vamos a ver más adelante, ¿no? Lo que es el cambio climático. Bueno, el siguiente ciclo que vamos a analizar es el ciclo del oxígeno. El oxígeno conforma el 21% de la atmósfera y está en diferentes compuestos. Está en oxígeno molecular, en ozono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre y agua. Es un elemento fundamental para la composición de las moléculas orgánicas que conforman los seres vivos, como los carbohidratos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Este ciclo ocurre básicamente en dos procesos esenciales. El primero se le conoce como fotodisociación de las moléculas de vapor de agua, que básicamente es el rompimiento de las moléculas de agua por el calor proveniente del sol. El segundo es la fotosíntesis, que es la absorción del agua del suelo, los océanos o los cuerpos de agua, más el dióxido de carbono y energía solar para producir el oxígeno molecular que es liberado a la atmósfera. El oxígeno molecular, de nuevo, es utilizado por los organismos aerobios en la respiración y otros procesos metabólicos como la oxidación de sus alimentos y producción de energía. De hecho, el oxígeno es un elemento que conforma la molécula de agua, por lo tanto, también participa en este ciclo. Otro ciclo que es importante en este grupo es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento indispensable en la formación de las moléculas orgánicas también, como, bueno, las proteínas y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN en los seres vivos, aunque también se encuentra en menor proporción en ellos. Es fundamental, muy importante. La atmósfera está compuesta por un 78% de nitrógeno en una molécula diatómica. ¿Qué quiere decir diatómica? Que tiene dos, N2. Se distinguen 5 etapas en este ciclo. Las etapas son fijación, amonificación, nitrificación, asimilación y desnitrificación. Vamos a hablar en resumen de cada una de ellas. La fijación es cuando el nitrógeno se encuentra en la atmósfera y se transforma en amoníaco. La fórmula del amoníaco es NH3. Este se encuentra en forma de amoníaco en el suelo y gracias a bacterias vive ahí. La amonificación, ¿sí?, básicamente se refiere a que los seres vivos mediante procesos metabólicos transforman los compuestos orgánicos nitrogenados de los que están conformados a amoníaco mediante una liberación en forma de orina o urea por mamíferos, ácido úrico por aves e insectos y amoníaco directo por organismos acuáticos. La nitrificación es la transformación de este amonio a nitritos, gracias a unas bacterias del género Nitrosoma que paulativamente las convierten a nitratos por otras bacterias que se les conoce como nitrobacters. La asimilación de este nitrógeno es por medio de las plantas que absorben el amonio y los nitratos por las raíces para utilizarlos en su metabolismo. Los siguientes niveles tróficos toman el nitrógeno del eslabón anterior. Aquí una de las plantas, del grupo de plantas que más realizan este proceso son las leguminosas. La desnitrificación es la degradación de esos nitratos por medio de bacterias para su transformación en nitrógeno atmosférico. Entonces aquí vemos en esta imagen las plantas, vemos lo que es el nitrógeno en sus diferentes fases, pero una de las cosas muy importantes
de este proceso son las bacterias, ya que gracias a ellas se pueden realizar los diversos procesos de este ciclo. Ahora bien, el ciclo del fósforo. Las bacterias fosfatizantes de los suelos absorben este fósforo de los cadáveres y de los desechos y lo incorporan al suelo para que de nuevo sea absorbido por las plantas. El fósforo se encuentra en proporción pequeña en los seres vivos, sin embargo es un compuesto básico de moléculas orgánicas como los ácidos nucleicos. Por ejemplo, la membrana celular está compuesta también por este elemento, por lo tanto, pues es muy importante, ¿no? También lo que es el ADN y el ARN y todas las biomoléculas, que en menos cantidad, pero sin embargo, pues lo contiene, ¿no? También podemos encontrarlo en la molécula energética, que es el ATP, adenosín trifosfato, que básicamente es la moneda energética que nos ayuda a realizar todas las actividades que hacemos. Y además se concentra en los huesos de los seres vivos. El fósforo también se concentra en la corteza terrestre y depósitos de rocas marinas. De manera sencilla, el ciclo inicia con la lluvia, que disuelve los fosfatos que se encuentran en el suelo y estos son absorbidos por las plantas. Los siguientes niveles tróficos lo toman. También, entonces, básicamente, los diferentes niveles tróficos van a devolver el fósforo al suelo por sus desechos. Podemos denominar el desecho lo que es la popó, ¿no? En algunas aves se le conoce, en vez de popó, se le conoce como guano. Y bueno, básicamente esa es la forma como funciona este ciclo, que es el ciclo del fósforo. El ciclo de potasio, bueno, ¿por qué? Vamos a empezar primero, ¿para qué es importante el potasio? Bueno, se deposita en el suelo y este llega a concentrarse hasta un 3%. Es un nutriente mineral necesario para todos los seres vivos, indispensable en el proceso de la digestión, también en procesos musculares y procesos inmunológicos. Los compuestos que contienen potasio son, por ejemplo, el cloruro de potasio, sulfato de potasio, son lixivizados. ¿Qué quiere decir lixivisado? Bueno, es lavado del suelo por filtración del agua y cierta cantidad es absorbida por las plantas. Los siguientes niveles tróficos lo toman, me refiero a los siguientes niveles tróficos que no son las plantas, lo toman del eslabón anterior y paulatinamente se reintegra al suelo mediante la materia orgánica. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar un poco acerca del ciclo del azufre. El azufre está presente en las proteínas de los seres vivos. Su reserva más grande la podemos encontrar en la corteza terrestre, aunque también la podemos encontrar en la atmósfera debido a las erupciones volcánicas. La descomposición de la materia orgánica y también por algunas actividades generadas por el hombre, por ejemplo, las fábricas y los automóviles. El ciclo básicamente comienza en la atmósfera, que a partir de lluvias llega al suelo, los océanos o los cuerpos de agua en forma de sulfatos o de sulfitos. Estos compuestos sulfatados son absorbidos por las raíces de las plantas en forma de sulfatos solubles. Los siguientes niveles tróficos, ¿sí?, lo van a tomar de estas plantas. Por lo tanto, la descomposición de la materia orgánica devuelve el azufre a la atmósfera o a las bacterias especializadas. Entonces, después del análisis de todos estos ciclos, podemos determinar la importancia de las plantas, cómo estas plantas intervienen en la formación de bioelementos, en la formación de biomoléculas. Por lo tanto, bueno, esa es una razón más del cuidado de las plantas, de los biomas. Ya como actividad de cierre, ahí me equivoqué, no le puse actividad de cierre, perdón, pero es actividad de cierre. Van a investigar los diversos ciclos biogeoquímicos de los que hablamos. Van a realizar lo que es un resumen de la ruta. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, mediante un esquema que ustedes mismos realicen, o pueden elaborar lo que es un mapa conceptual, o pueden elaborar un collage, o pueden elaborar
algún material que ustedes puedan. Aquí el objetivo principal es la comprensión de cada uno de estos ciclos, añadiendo lo que es su importancia. También, para que ustedes agreguen más conocimiento, pueden agregar a estos tres que no vimos, que es el ciclo del calcio, del cloro y del cobre. Muy bien, muchachos, pues este es el fin de este video. Nos vemos. Bye.